un gusto enorme juntarme con ustedes otra vez en otra enseñanza bíblica. Desde que empecé a colaborar con estas enseñanzas, hemos hablado de mujeres. Mujeres portentosas que dejaron su huella en la humanidad. Toda clase de mujeres. Mujeres valientes como Tamar, rechazadas pero reivindicadas como Lea, la madre de Judá, la tribu de donde habría de venir nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vimos a Débora ejerciendo plenitud el papel de Éser que Dios nos dio, es decir, compañera de batalla, no solo espiritual como profeta o jueza, sino en lo material, hombro a hombro, con Barak. Y Dios les dio la victoria, y la tierra descansó 40 años, nos dice la Biblia. Y estaba yo repasando esto y de pronto pensé, ¿cómo quisiéramos otros 40 años de paz en este mismísimo momento? ¿No es cierto? Pareciera que no ha pasado el tiempo. Israel, Medio Oriente sigue en las mismas condiciones que en los tiempos bíblicos de Débora. En fin, las mujeres que hemos estudiado hasta este momento me parece que son, y corríjanme si me faltan, porque pudiera ser, pero Sara y Agar, Lea y Raquel, Tamar, Rahab, Ruth, Débora, Esther, Betsabé, María. Todas estas mujeres han contribuido a escribir la historia de nuestra fe. Pero el día de hoy va a ser un poquito diferente. Hablaremos sí nuevamente de Agar y vamos a incluir a María Magdalena. Y ya veo algunas de ustedes con el molinito mental, ¿verdad? Dándoles vueltas. Antiguo Testamento con Agar, Nuevo Testamento con María Magdalena. Lo que ocurre es que hoy vamos a hablar de Jesucristo. ¿Ya? Vamos a hablar de Jesucristo, de nuestro Señor, en un ejercicio llamado Cristofanía en relación con Agar. Pero antes déjenme preguntarles algo que parece muy obvio y que de pronto decimos, ¿por qué me preguntas? Pero ahí en la intimidad de su corazón, algunas de ustedes necesitan responder esta pregunta. ¿Crees en Dios? Me van a decir sí. ¿Ya de veras crees en Dios? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo es Dios? Junto con el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿por qué crees eso? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué hay tantas profesiones de fe? ¿Por qué algunos adoran al sol y la luna? ¿Los hemos visto? ¿Ya? Cada año, ¿verdad? ¿Por qué nuestros indígenas y algunos mestizos hacen limpias contra el mal? ¿Por qué las religiones surgidas del judaísmo, el cristianismo y el islam, son las únicas religiones monoteístas, es decir, un solo Dios? ¿Qué papel juega Dios en nuestra fe? Y yo tengo una palabra para ella, en base a mis grandes observaciones, no es cierto, pero sí un poquito, mis experiencias, lo que uno escucha, lo que uno lee, la propia Biblia. Pero yo creo que conocemos a Dios por revelación. Y lo he dicho otras veces y estoy convencida, sí, conocemos al Dios de la Biblia por revelación. Ya del Padre en el Antiguo Testamento, ya del Hijo, ya del Espíritu Santo. La revelación, sí, sí, porque mire, conocemos a Dios, porque Él mismo, nuestro propio Dios, nos reveló su existencia. No la inventamos. Él nos reveló su existencia en un libro que llamamos Biblia. El Espíritu Santo inspiró a Moisés a escribir el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y tanto judíos como nosotros cristianos los reclamamos como propios. En Génesis Dios se revela a sí mismo como el creador de todo lo que existe, autoexistente en sí mismo, eterno, justo y misericordioso. Dios nos revela que Él no es parte de la creación como cualquier otro Dios. Conocemos a Dios porque Él se dejó conocer. En el Pentateuco les dijo a los judíos que iba a ser un padre para ellos y que iba a establecer un pacto muy particular y muy exclusivo con ellos. Todas las culturas del mundo tienen algún tipo de deidad. Y Dios Padre nos dice, yo les puse esa necesidad en sus corazones. Todos buscamos a Dios de una manera o de otra. Pero nos dice Dios, yo no soy como otros dioses que ustedes inventaron por no conocer la verdad. Yo no soy parte del mundo creado. No, el sol que algunas personas van cada año en México, Teotihuacán y otros lugares
el Perú, etcétera. Ese sol que ustedes adoran, dice Dios, yo lo hice. La luna a la que le rinden tributo, pues yo la hice, nos dice Dios. Yo hice el fuego, el viento, el agua. Yo hice los animales, los del aire, los de la tierra, los del mar. Yo los hice a ustedes. Y les puse mi ADN para que me buscaran, para que me conocieran, para que me amaran. ¿Y saben también para qué? Para juntarse con nosotros. Ya, ese es el plan de Dios, juntarse con nosotras, por increíble que nos parezca. Si Dios nos hubiera revelado a los judíos, no lo conoceríamos y estaríamos practicando santería o la teología de la prosperidad o hundidas en las aguas turbias de la búsqueda del yo, ¿verdad? Y pagando miles y miles aquí en Estados Unidos dólares, ustedes pesos, ¿verdad? A alguien que nos venga a decir quién soy y cómo soy. Estaríamos igual de perdidas que el resto del mundo. El pacto exclusivo, en el pacto exclusivo, perdón, y en todo el Antiguo Testamento, Dios nos revela al Mesías, el Salvador de los judíos y el Salvador del mundo. Nuestro Salvador, nuestro Señor. Um, alguna vez les comenté que fui parte de un estudio bíblico de los 66 libros de la Biblia, se llama El Retrato del Mesías, y ahí en ese esfuerzo se abarcaron los 66 libros de la Biblia y entonces pudimos rastrear la presencia de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y su presencia es a veces evidente. Y en otras hay que escudriñar las escrituras para encontrarlo, pero ahí está, profetizado, anunciado y presente. Como es el caso de la historia que vamos a ver. Es la historia de Agar, que ustedes conocen. Ustedes ya la conocen, pero la vamos a repetir y verán por qué, porque es la primera aparición de Jesucristo preencarnado. Esta será la primera vez que encontramos a Jesucristo interactuando con su pueblo. En aquel tiempo, el mundo era mucho más pequeño que el nuestro. En Israel tienen mosaicos de un diseño que muestra el mundo en una especie de trébol, pero con las ramas así más alargaditas. En el centro de esas tres hojas está Israel. Asia, Europa y África eran los únicos continentes conocidos en aquel momento. Y las dos rutas más importantes para conectar esos tres continentes pasaban por Israel. Ese era el mundo de Abraham. Y Dios le da a Abraham una promesa, ¿verdad? Descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. ¿Cuántas veces hemos visto el cielo cuajado de estrellas? Yo pocas, pero se me va el aliento. Pues ahí está Dios con Abraham, mostrándole la cantidad de su descendencia. Y ustedes conocen la historia. La promesa es para Abraham con Sara, pero ella se desespera. Los años pasan y la descendencia no llega y siguen envejeciendo. Y ustedes ya saben lo que pasa. Sara recurre a las medidas de su tiempo, que en realidad sigue existiendo esa medida, el vientre alquilado, donde el ser humano que naciera pues le iba a pertenecer a Sara, es decir, a la descendencia de Abraham, o por lo menos eso pensaban. Pues ese vientre alquilado pertenecía a una mujer que se llamaba Agar, era la esclava de Sara. Ella se ocupaba de labores domésticas, era joven y había sido entregada a Abraham como un regalo para Sara. Ahora, la Biblia no oculta los hechos, nos describe lo que ocurrió y no está ni tan bonita esa parte, pero la pueden encontrar en Génesis 12, 10, 20, cuando Abraham y Sara entran en Egipto. En ese momento estamos con Agar, que era propiedad de Sara. Sara se le entrega a Abraham para que la embarace y ese hijo sea de ella, de Sara. Era legal. Probablemente Agar seguiría siendo la madre, la que lo cuidara, la que lo criara. Y el plan se oía bien y de hecho funcionó. Agar queda embarazada, su vientre está lleno de vida, pero su corazón no. En su corazón no había gratitud, ni ternura, ni empatía. Estaba endurecido hacia su ama, hacia Sara. ¿La podemos culpar? Agar ahora, embarazada, está bajo la custodia de Abraham y se le subieron los humos. Se sentía superior a Sara, se veía joven, bonita, embarazada y le hace el feo a Sara. En su juventud no se da cuenta de lo que está haciendo. Claro que Sara se quejó con Abraham
Y en otro acto nada bonito, se la regresa a Sara. ¿Y qué hace Sara? La maltrata, se desquita. Para Sara, Agar la había traicionado. En el mundo de ellas, lo que Sara le ofreció fue una promoción. La subió de categoría. Ya no era esclava. Ahora era la madre del hijo de Abraham, el patriarca de la tribu. Agar, joven, insensata, prácticamente reta a su ama. No sabía lo que le esperaba. Y Sara maltrata a Agar y esta no le ve salida al asunto. Y Abraham, pues Abraham no la defiende. ¿Qué hace Agar? Lo que hacemos muchas. Lo que yo he hecho por, iba a decir siglos, pero toda mi existencia no he vivido siglos, más o menos por ahí vaya. Pues Agar huye. Agar sale corriendo. Génesis 16:6b, de traducción en lenguaje actual, nos dice que fue así como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. Ahora, Reina Valera de 1960 dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. El hecho es que tanto en una como en otra versión, Agar se tira al monte, al desierto, con sus ínfulas aplastadas, sus sueños de grandeza rotos y muchas heridas en el corazón. Pero, y aquí está el gran pero, ella va con el vientre lleno de vida, con el hijo de Abraham. Y hay veces que nos cuesta trabajo entender la fidelidad de Dios a sus promesas, pero Él es así, fiel a sus promesas. Dios se describe a sí mismo ante Moisés en Génesis 34:6 de la siguiente manera: el Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Esta es una descripción que Dios hace de sí mismo: misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Conocemos a Dios por revelación del propio Dios. En este punto de la historia, Jesucristo preencarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, nos revela su presencia. Agar todavía no lo sabe, y quizá algunas de nosotras tampoco, pero la palabra de Dios revelada en la Biblia nos dice que cuando Agar llegó al manantial que está en el desierto del sur, junto al camino que lleva a Egipto, Dios le salió al encuentro. Eso dice traducción en lenguaje actual. Reina Valera dice que el ángel del Señor la encontró junto al manantial. Es lo mismo, Dios y el ángel de Jehová. Stephen Ari, judío mesiánico, del que otras veces he mencionado, dice que en hebreo, ahí donde nosotros decimos el ángel de Jehová, ellos dicen el ángel Jehová. Es lo mismo. Ángel Jehová y Dios es lo mismo. Todos están de acuerdo que cada vez que leemos el ángel de Jehová, estamos hablando de una cristofanía, de una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo preencarnado. Nuestra fe declara que creemos en la Trinidad, es decir, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Agar se va a encontrar con el Hijo. ¿Dónde? Pues en un manantial. Qué coincidencia, ¿cierto? Y por supuesto que no podemos dejar de pensar en la mujer samaritana que se encuentra con Jesús en un pozo, siglos después. Otra vez, un manantial, una mujer y Jesucristo. ¿Se han dado cuenta que a Jesucristo le gusta juntarse con mujeres? Siempre estuvo rodeado de mujeres. Mujeres como muchas de nosotras, sin nombre propio, sin dinero, sin apellido famoso, sin prestigio familiar o personal, sin talentos particulares, sin influencia ni contactos en altos lugares de la sociedad. Agar era una esclava huyendo de su ama, pero es significativo que esté en un manantial, porque de Jesucristo fluyen ríos de agua viva, como le dijo a la mujer del pozo en Juan 4:10. Pues aquí está Agar, siglos antes, llegando a un manantial con Jesucristo preencarnado que le pregunta en 16:7. Y esto lo hemos visto cuando estudiamos a Agar. Agar, esclava de Sarai, ¿qué haces aquí y a dónde vas? Primera observación.
Él le dice a Agar, esclava de Sarai. Ese saludo ya informa mucho de él. Ubica a Agar en la realidad. Y casi nunca nos gusta nuestra realidad, particularmente cuando estamos huyendo de ella. Pero Dios no nos deja escapar cuando está a punto de hacer algo importante en nuestra vida. Dios confronta a Agar con su realidad y ella contesta con honestidad. Una honestidad que nos deja perplejas porque no parece que ella se entere que su huida puede causarle golpes, encierros, incluso la muerte. Ella era una esclava. ¿Y qué responde ella? Pues así lo dice, estoy huyendo de mi dueña. Si esta fuera una historia que escribimos nosotras, porque aquí está, Jesucristo le pregunta, o Cristo preencarnado le pregunta, ¿de dónde vienes? Y ella dice, estoy huyendo de mi dueña. Y si fuera nuestra historia, ¿qué final le daríamos? Piensen tantito. ¿Qué final le darían ustedes a esta historia? ¿Qué le responderían ustedes a Agar en ese momento? Ahí está, sola, triste, afligida, embarazada, en el desierto, junto a un manantial, por supuesto. Rescatamos a Agar y castigamos a Sara. Regañamos a Agar y a Sara también. ¿Cuál sería la medida de nuestra justicia? Esta es la de Dios. En 9:11 le dice, es mejor que regreses con ella y que lo obedezcas. Y nosotros decimos, ¿qué dijo? Que regrese y se someta otra vez a la esclavitud. El mismo Dios que 1313 años antes de Cristo liberó a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Sí, ese mismo Dios que se iba a hacer de pueblo en Abraham, pero que todavía no nacía Isaac, el hijo de la promesa. El embarazo de Agar fue el resultado de la intervención humana en los planes de Dios. Y es que ocurre muchas veces y sigue ocurriendo. Nosotros estorbamos los planes de Dios. ¿Recuerdan lo que habría de decirle a Moisés sobre sí mismo? Él es un Señor misericordioso y clemente. El concepto de pecado, como lo conocemos, no existía, porque Dios no había dado la ley a Moisés. Lo que sí existía es la revelación de quién es Él, su poder, su misericordia. Nuestro Señor no estaba condenando a Agar, la estaba salvando, la estaba protegiendo a pesar de ella, le estaba enseñando a ella y a nosotras que el mundo no es como queremos, pero que Él no nos va a abandonar, ni siquiera en nuestro orgullo, en nuestra inconsciencia, incluso en nuestro pecado. Ahí está nuestro Señor con Agar, no con los poderosos, no con los reyes, no con los famosos, no con los educados, no con los premiados, con Agar, la mujer esclava que representa el escalón más bajo de cualquier estrato social. Esclava y mujer. Ese es nuestro Dios. El que cuida, el que protege, el que redime, el que nunca abandona. Nuestra historia es la historia de Agar. No éramos nadie hasta que Jesucristo nos salió al encuentro y nos preguntó, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y si somos sinceras y honestas, Él va a rescatar cualquier parte de nuestra vida que sea rescatable. A Agar le dice, de mi parte yo haré que tengas tantos descendientes que nadie podrá contarlos. La promesa que Dios mismo le está dando a Agar es muy parecida. O sea, la promesa que Jesucristo le está dando a Agar es muy parecida a la que Dios le dio a Abraham. Tantos descendientes que nadie podrá contarlos. Hermana, Dios le está prometiendo a Agar, a una esclava. Y le dice, ahora estás embarazada y vas a tener un hijo. Ponle por nombre Ismael, porque he escuchado tu llanto. He escuchado tu llanto. Dios escucha nuestro llanto. A Dios no lo podemos manipular, no lo podemos controlar. Agar en su berrinche, justificado o no, huyó de su ama. Dios no hace lo que ella quiere, no la nombra a la señora de la casa, hace algo diferente, la escucha. Escucha el dolor de su corazón. Primera de Samuel 16:7 dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí está nuestro Señor preencarnado, escuchando el llanto de Agar,
el dolor de su corazón, pero también escucha el tuyo y el mío. Después de esta promesa que, por cierto, cumplió, la historia continúa y dice que Agar le puso por nombre: tú eres el Dios que todo lo ve. Agar le dice a Dios: tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que dijo: he visto al Dios que me ha visto. He visto al Dios que me ha visto. Desde entonces ese manantial se llama Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Ese pozo todavía está allí entre las ciudades de Cadés y Beret. Cuando Abraham tenía 86 años, nació el hijo que tuvo con Agar y Abraham le puso por nombre Ismael. ¿Y qué quiere decir Ismael en hebreo? Dios escucha. Agar le pone por nombre al manantial el Dios que vive y todo lo ve, hasta nuestros días. Se le conoce como el pozo El Roi, el Dios que vive y me ve. Y a casi 4000 años de distancia entre Agar y nosotras, El Roi, el Dios que vive y me ve, sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Y nuestra necesidad inherente de que nos vean tampoco ha cambiado. ¿Y a qué me refiero? Hay estudios que muestran a bebés recién nacidos buscando con la mirada a alguien que los vea, los reconozca, los valide. Es en la mirada del otro donde encontramos nuestro lugar en el mundo. Me reconozco en el otro. Tenemos una necesidad visceral de aceptación, de reconocimiento, de validación. Dios nos puso esa necesidad de que me vean y puso el remedio. Él es el Roi, el Dios que vive y me ve. El problema es que buscamos que nos vean, que nos conozcan, que nos validen en los lugares equivocados y con la gente equivocada. La necesidad es legítima y Él lo sabe. Y Él es el único que la puede llenar. Y ahí está Jesucristo, preencarnado, en su primera aparición diciendo: te conozco, te veo, te amo. Revelación. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo por revelación de sí mismo. Agar lo vio, habló con él antes que ninguna otra mujer. ¿Nos dice eso algo de nuestro Dios? Un Dios atento a su pueblo, a los suyos. Y nosotras somos suyas, mediante un nuevo pacto que establece el propio Jesucristo en carne y hueso. Totalmente humano, totalmente Dios. Jesucristo no surgió de la nada. No es una aparición repentina. Jesucristo se hizo de historia. Y por eso su discípulo, un judío que conocemos como el apóstol Juan, exclama en Juan 1:14: y la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La encarnación de Jesucristo, el milagro más grande de la humanidad. María Magdalena también presenció otro milagro y otra revelación cuando llegó a la tumba vacía. Jesucristo ya no estaba allí, pero sí estaba, no de la manera que ella lo había conocido. Ahora había que adaptar su conocer a Cristo. Ella había andado con él, la había liberado de los terribles 7 demonios que la atormentaban, vio su poder, su gentileza. Ahora frente a ella era Dios resucitado, no solo Rabón. Ella no necesitaba ninguna otra cosa. Las 3 largas noches de tristeza y dolor por la crucifixión terminaban con la revelación maravillosa de su resurrección. Y ahí estaba frente a ella. Y yo no me puedo imaginar ese momento. Y es que la historia de María Magdalena es muy peculiar. Ella es contemporánea de Jesús, nuestro Señor. Fue parte del grupo de apóstoles que acompañaron a Jesús. Su historia se ha escrito y reescrito a través de 2000 años. En Lucas 8:1-3 leemos que a Jesús lo acompañaban los 12 discípulos, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Pues en este pasaje
base nos informa sobre María Magdalena. Por otras fuentes sabemos que ella era de Magdala, un pueblo a la orilla del mar de Galilea, próspero, lleno de gente. Por eso la llamaban Magdalena, por Magdala, su pueblo. Yo tuve la oportunidad de ir a ese lugar, de buscar las huellas de Jesús. Quedan las ruinas de una sinagoga judía donde es muy probable que haya estado Jesús. El pueblo está a unos 5 kilómetros de Capernaum, lugar escogido por Jesús para buena parte de su ministerio. Magdala era un puerto próspero y es muy probable que la familia de María Magdalena tuvieran inversiones en algunos de los negocios de ese lugar. Es muy probable que ella fuera de familias adineradas, porque Lucas nos dice que las mujeres que acompañaban a Jesús y sus discípulos los atendían de sus propios recursos. Fíjense lo que dice de Juana, era esposa del secretario de Herodes, el rey Herodes. Estas mujeres tenían bienes materiales y los usaban para el ministerio de Jesús. Todavía hay muchas mujeres con mucho dinero en este mundo y no siempre lo usan bien, no siempre lo usan para el pueblo de Dios. Ella sí. María Magdalena, sí. María Magdalena había sufrido el tormento de 7 demonios y se especulaba mucho sobre la manifestación física de esos demonios. Y lo menos que podemos pensar es en depresiones, personalidad bipolar, esquizofrenia. En realidad no lo sabemos. Lo que sabemos es que Jesús la sanó, como a muchos otros endemoniados, ciegos y cojos. Pero María Magdalena, ella se quedó sola. Ella se quedó con Jesucristo. Ahora, el pueblo de Magdala estaba asociado a mala reputación y considerando que María Magdalena fue liberada por Jesús de los 7 demonios, se le atribuye, en verdad no se sabe con certeza, pero se le atribuye al Papa Gregorio I una mala lectura de la Biblia que en el año 591 la confundió con la prostituta de Lucas 7:37. ¿Ya? El Señor está predicando, está hablando de María Magdalena y por alguna razón habla de esta prostituta y dicen son la misma. Y se quedó. En 1324, ya en nuestra era, en la ciudad de Nápoles, en Italia, se instaló la primera Magdalena, es decir, un lugar para el rescate y manutención de mujeres caídas, mujeres abandonadas, mujeres que habían sido prostitutas, mujeres solas que andaban por ahí, pero básicamente alejarlas de la prostitución. Y le llamaron Magdalena. En verdad se pueden llenar galerías enteras con pinturas y representaciones de María Magdalena como una prostituta. Pero no siempre fue así. A ella se le mencionan 14 veces en los evangelios. Y aparte de María, la madre de Jesús, es la única que aparece en los 4 evangelios. La primera iglesia la conoció como la apóstol de los apóstoles. Leí algo en la iglesia católica, le dicen apóstola. Yo me quedo con apóstol. Pero fue hasta 1969 en que esta misma iglesia católica, que la confundió siglos anteriores, declaró que ella era distinta de la mujer pecadora mencionada en el Evangelio de Lucas. Y le regresaron el título de apóstol de los apóstoles. Una de las iglesias más bonitas de Jerusalén es la de la llamada Santa María Magdalena. Pues esta es la María Magdalena que estuvo firme en la cruz. Ella vio morir a su maestro, al hombre que la había sanado, que la había liberado tras años de no caber en ningún lugar. ¿Les ha pasado? A mí me pasa que de pronto no cabemos en ningún lugar. Jesús la había incluido en su ministerio, le había dado un lugar a donde pertenecer. Era respetada y aceptada por todos. Tenía un propósito, un ministerio. Cuidaba de los apóstoles. Ahora todo parecía un mal sueño, una pesadilla. El mundo se había vuelto al revés. Fueron las 3 más largas noches de su vida. El apóstol Juan lo registra así en el capítulo 21. Dice que el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía todo estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada.
¿Qué habrían pensado ustedes? ¿Qué habrían pensado si al día siguiente de enterrar a su difunto regresan? O 3 días más tarde, una semana, regresan y está la tumba abierta. Pánico, respiración agitada, confusión. ¿Regresaban los 7 demonios ahora que la creían sola y desamparada? Llena de temor y con voz urgente les avisa a los discípulos. Y Pedro y el discípulo amado corren a ver. Efectivamente, la tumba está vacía. Y se regresan a su casa. Los 2 discípulos corren, ven la tumba vacía y se regresan a su casa. María, en cambio, estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto como dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí. Pero no se dio cuenta que era Jesús. No lo reconoció. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Revelación. Ella vio a los ángeles, incluso les contesta cuando le preguntan por qué lloran. Son ángeles y no los reconoce. El propio Señor Jesucristo, ya resucitado, le pregunta: ¿por qué lloras? Y agrega: ¿a quién buscas? Nuestro Señor sabía por qué lloraba. ¿Era el cuerpo de Jesús lo que ella buscaba? Para ella su cuerpo era todo lo que le quedaba de él y ahora no estaba. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? La lleva a aceptar la finalidad de la vida. Era necesario que él muriera. Ella lo había escuchado tantas veces como los discípulos y sin embargo no hay nada que nos prepare para la inevitabilidad de la muerte. Agrega: Jesucristo, a quien buscas, le dice. Ella sigue embrollada en el cuerpo del Señor hasta que Él le habla. Ella conoce su voz en todos los tonos posibles. Jesucristo nos dice: mis ovejas conocen mi voz y me obedecen. Se ha dicho mucho sobre las razones de por qué Jesucristo decide aparecer ante María Magdalena primero, antes que a todos los demás. Hasta se han escrito libros y se han hecho películas sobre un posible romance entre ellos, pero nada más lejos de la verdad. Él era su raboni, su maestro, y ella era su discípula, mujer agradecida que había encontrado el propósito de su vida. Con frecuencia pasamos por alto este milagro. Ignoramos el plazo necesario de un duelo. Y María Magdalena se había quedado junto a la tumba donde los otros 2 discípulos se habían ido. Y Jesucristo escuchó sus lágrimas y la vio. Ella había ido por plata y encontró oro. Fue a buscar el cuerpo muerto de su maestro y encontró a El Roi, el Dios que vive y me ve. Literalmente, el mismo Dios que escuchó y vio a Agar ahora estaba plenamente resucitado frente a ella y la comisiona. Le dice: ve dónde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena, apóstol de los apóstoles. ¿Y saben? El Dios de Agar, el Dios de María Magdalena, es el mismo Dios que vive y me ve. Es el mismo Dios que vive y las ve a ustedes también, a cada una de nosotras. Y dependiendo del momento emocional en que nos encontramos, Dios nos pregunta: ¿de dónde vienes?
¿Qué has estado haciendo? ¿Qué lugares y personas has frecuentado? ¿De qué fuente estás bebiendo? ¿Y a dónde vas? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Tienes algún plan? Y otras veces nos dice, ¿por qué lloras, tontita, si estoy aquí? ¿A quién buscas si no me he ido? Él se revela, Él nos deja conocerlo en la Biblia y en el Espíritu, en una enseñanza, en la quietud de nuestros pensamientos. Revelación. A la iglesia primitiva también le fue necesaria la revelación de Jesucristo como Dios. Conocemos el fin que tuvieron todos los apóstoles, sacrificados, martirizados por defender la deidad de Jesucristo. Los primeros cristianos no eran cristianos de domingo. Brian Sand dice en su libro Postales de Babilonia que los primeros cristianos en el Imperio Romano se negaban a ir a la guerra de los romanos y eran perseguidos por no defender el nacionalismo romano. Su fe en Jesucristo era un estorbo para los ideales imperialistas de los romanos. Por eso los mataban, porque no adoraban a Marte, el dios de la guerra. Tampoco adoraban a Mamón, el dios del dinero. En cambio, adoraban a un hombre que había muerto en la cruz romana. Esa misma cruz que ha sido piedra de tropiezo desde sus inicios. ¿Qué les daba la fuerza para desafiar al propio imperio romano? La revelación de Jesucristo mismo. Ellos habían andado con él. Y los que siguieron anduvieron con los que lo conocieron. La lucha por la deidad de Jesucristo se manifestó desde un principio, durante la vida misma de Jesús, y sigue manifestándose de diferentes maneras hasta nuestros días. No todo el mundo acepta que Jesucristo es Dios. Nosotros sí. Para los años 295, 373, después de Cristo, Atanasio, padre de la iglesia, ministraba en Alejandría, el norte de Egipto. Atanasio fue exiliado 5 veces por defender su fe en Cristo, lo que más tarde se plasmaría en el llamado Credo Niceno. Atanasio, dice, porque esta es la fe verdadera que creemos y confesamos, que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Él es Dios engendrado de todos los mundos del ser del Padre, y Él es hombre nacido en el mundo del ser de su madre. Existe plenamente como Dios y plenamente como hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre en divinidad, subordinado al Padre en humanidad. Aunque Él es Dios y hombre, no está dividido, sino que es un Cristo. Él es completamente uno en la unidad de su persona, sin confusión de sus naturalezas. Pues así como el alma racional y el cuerpo son una persona, así Cristo es Dios y hombre. En los tiempos del emperador Constantino, convertido al cristianismo supuestamente, había muchos pseudocristianos que afirmaban la fe, pero negaban que Jesucristo es Dios. Atanasio no solo defendió la fe, la sistematizó en lo que ahora conocemos como la Santísima Trinidad. ¿Y por qué unos la entendían y otros la negaban? Yo me atrevo a afirmar que por revelación. En la actualidad, casi 2000 años después, nos encontramos en un periodo de obsesión por el Jesucristo histórico. Antropólogos, arqueólogos cristianos, al igual que seculares, buscan evidencia física y palpable del caminar de Jesucristo en esta tierra. Cantidad de libros y excavaciones en ese esfuerzo. Yo misma caminé las calles de Jerusalén buscando al Jesucristo histórico. Anduve en Galilea y me senté frente al mar de Galilea, donde Jesucristo pasó mucho de su tiempo, mucho de su ministerio. Y sí, también yo recibí mi propia revelación. También a mí me sanó. Igual que Agar, yo también estaba huyendo de mis circunstancias. Me quería ir a vivir a Chihuahua y me quería quedar en Israel, pero Dios me mostró que debía regresar a Dallas con los míos. Y aquí estoy, con ustedes. Sin embargo, podemos decir que el Jesucristo histórico que muchos buscan ahora no es diferente del que buscaban en aquel tiempo. Buscan rastros de su existencia de la misma manera que los religiosos del tiempo de Jesús buscaban al Mesías. El propio Jesucristo les dice en Juan 5:39,
Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas, las escrituras, las que dan testimonio de mí. Todos conocemos los enfrentamientos de Jesucristo con los fariseos y mi pregunta es, ¿en la actualidad necesitamos las evidencias de Jesucristo en esta tierra? ¿Cuál es la diferencia de Jesucristo histórico que buscan los arqueólogos o del Mesías que buscaban los contemporáneos de Jesucristo? El que encontraron Simeón y Ana en el templo cuando llevaron a Jesucristo a presentarlo. Yo creo que es la revelación del Espíritu Santo. Ana y Simeón fueron llevados por el Espíritu Santo y pudieron identificar al bebé que se parecía a cualquier otro, pero era diferente. Ese bebé de apariencia común y corriente era el Mesías, esperado por los judíos y proclamado más tarde por los apóstoles, los cimientos de nuestra fe. Creemos que Cristo es Dios, por eso nos identificamos como cristianos. El pastor y teólogo Brian Zahnd escribe en su libro Cuando todo está en llamas, dice que el teólogo más importante en la historia del cristianismo, sin paralelo alguno, el apóstol Pablo. La influencia de este incansable misionero en la formación del cristianismo y el subsecuente curso de la historia occidental, o sea, nosotros, es incalculable. Más que ninguna otra persona, Pablo abre la vía para que el mundo occidental abandone el paganismo y acoja la nueva fe proclamada en el Evangelio de Jesucristo. ¿Y en qué se basan las palabras de Pablo para proclamar el Evangelio que cambió el mundo? Él nos dice en Gálatas 1:11, nos dice, mas hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Reina Valera 1960. Jesucristo mismo le reveló a Pablo. Y conocemos la historia de Pablo, cuando Dios lo tira del caballo, se revela. Y nosotros decimos Jesucristo se le apareció a Pablo, pues ¿quién no va a creer? Y todas sabemos que a Jesucristo lo encontramos en la Biblia, pero no necesariamente en una lectura cerebral. Podemos leer la Biblia y si el Espíritu Santo no nos revela a Jesucristo, no pasa nada. Podemos ir a la iglesia y si Jesucristo no se revela, no pasa nada. Pablo era un erudito. Se dice que para sus 28 años tenía un equivalente a 2 doctorados. Conocía las profecías del Antiguo Testamento, vio los milagros que hizo Jesucristo, vio morir a Esteban con esa sonrisa en los labios y pidiendo perdón para los que lo apedreaban y no pasó nada. ¿Cuándo entendió Pablo? Cuando Jesucristo había resucitado, se le apareció. Pablo iba a aprender a amar a Dios en los términos de Dios, no en los suyos. Ahora, el ministerio que hizo el estudio bíblico del retrato del Mesías dice que si la ley o las reglas o la doctrina de tu iglesia o el papa o la tradición es el límite de tu verdad, el límite de lo que tú aceptas como tu verdad, pues yo te diré que a menos de que tengas la revelación del Espíritu Santo, no vas a poder seguir caminando en la fe, sino que vas a retroceder, incluso de Jesús, y vas a regresar al razonamiento de tu mente y tu conciencia. Si hemos de caminar hacia la revelación verdadera, debemos hacer de Jesucristo nuestra brújula. Cuando Pablo recibe la revelación de Jesucristo, regresa a la Biblia. Y con ese corazón nuevo que le da el Espíritu Santo, puede entender las verdades que siempre estuvieron ahí, pero que no había podido entender. Pablo había estado actuando bajo las normas de la tradición, conocía la ley mejor que muchos judíos, pero era hasta ahora, hasta la revelación que podía entender. Ahora sí pudo entender que Jesucristo había conocido a Abraham en Juan 8:56, también a Agar, ¿verdad? Y a Sara. Entendió tanto que no era herejía de Jesús usar el yo soy para referirse a sí mismo, que incluso lo llevó a escribir uno de los himnos más hermosos que hemos escuchado. Si yo pudiera, leeríamos juntas este pasaje. Y no sé si lo quieran buscar, pero lo encontramos en Colosenses 1:15-20.
Mi versión dice así: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros. Escuchen, Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Colosenses 1, 15, 20. Amén, hermanas. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. El apóstol nos dice en Juan 14, 15, la manera en que las futuras generaciones habríamos de conocer a Jesucristo. Si me aman, obedezcan mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece en ustedes y estará con ustedes. Sabemos que nada nos acerca más a Jesucristo que el sufrimiento personal. Decíamos que el primer milagro más grande de la humanidad fue la encarnación de Jesucristo. El segundo milagro fue la resurrección. Pero entre la encarnación, el ministerio y la resurrección se encuentra la cruz. La cruz es la respuesta de Dios al dolor y al sufrimiento. En la cruz Jesucristo comparte nuestro dolor. Díganme ustedes qué otro Dios hay igual que Él. ¿Qué otro Dios comparte su dolor con nosotros? El sufrimiento, hermanas, nos quiebra, nos transforma. Esto lo dije anteriormente. Nadie vuelve a ser la misma persona después de una prueba dura en la vida. La muerte inesperada de un ser querido, una enfermedad incurable, el abandono de un padre, el abandono de un esposo, un hijo, una hija que elige el mal camino. Hay quienes se quiebran, se rompen por dentro. Algunos quedan derrotados de por vida, pesimistas, incrédulos de mejores tiempos, con miedos, con manías, con traumas. Otros se amargan y amargan a los demás. Se vuelven ásperos, rancios, a veces malos, pierden la fe. Pues sabemos que la fe crece conforme experimentamos a Jesucristo, quien mediante el Espíritu Santo transforma nuestra existencia, nos quita la amargura. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Los pensamientos y los sentimientos se trasladan a la conducta. Si la palabra de Dios no penetra hasta partirnos el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y no discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, entonces tenemos que cuestionar nuestro caminar espiritual. La fe no es un sentimiento o una emoción, la fe es acción, es conducta, la fe es visible. Efesios 6:10 nos dice: finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha, se me va la computadora, dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. En periodos anteriores de la historia se abusó tanto del infierno y de los demonios que en la actualidad nadie quiere oír hablar de eso. Ahora,
El hecho de que podamos usar un microondas, pues no quiere decir que el fuego, que la lumbre haya dejado de quemar. Las fuerzas del mal existen, nos guste o no. Nos conviene prepararnos. Ahora, nosotros tenemos acceso a la vida abundante que nos promete Jesucristo. En Juan 10:10 nos dice Jesucristo que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Dice Jesucristo que Él vino para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Y esa vida abundante, si bien existe en la emoción, también se plasma en la acción. Los que saben dicen que la ansiedad es la preocupación por el futuro y la depresión es la preocupación por el pasado. Así de simple. La vida abundante que promete Jesucristo es vivir el aquí y el ahora, confiadas en que Él venció el mundo y nos ha prometido llevarnos a donde está Él. El Evangelio de Juan está lleno de promesas. Pero ¿qué tal un recordatorio de Juan 14:2-4, donde dice que voy a prepararles un lugar? Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Y ustedes saben el camino para ir a donde voy yo. En una serie de 3 predicaciones sobre dinero, sexo y poder, el pastor dijo que por la mentira, Eva y Adán creyeron que podían ser como Dios y se les llenó el corazón de orgullo. Entonces la fruta se convierte en una herramienta, en un símbolo que dice no. Para convertir el no en un sí, tengo que desobedecer y eso requiere un ajuste emocional. La desobediencia, ya sea de los hijos, los alumnos, ciudadanos, los propios hijos de Dios incluso, se basa en el simple principio de yo soy primero, el orgullo. La primera pareja dijeron, soy número 1. Y eso equivale, lo supieran o no, a usurpar a Dios. Cada vez que nos convertimos en el número 1, usurpamos a Dios de nuestra vida. Así de simple. Ahora, Michael Reeves en su libro Deleitarse en la Trinidad lo explica a mi juicio de una mejor manera. Él dice que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han existido en una deliciosa armonía, por lo que decidieron crear un mundo donde esa armonía, con distintos seres, personas, colores, notas musicales, etcétera, trabajaran en unidad, reflejando el mismo ser del Dios Trino. ¿Se acuerdan de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habían creado el mundo. Génesis 1 y 2. Pero ahora trasladan la misma alegría y armonía en que lo habían hecho a los seres humanos, a nosotros. Jonathan Edwards dice que hemos sido creados para deleitarnos en relaciones armoniosas, para amar a Dios y amarnos unos a otros. Jesucristo enseñó que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar a nuestros semejantes. Para eso fuimos creados. Esa es la Trinidad, una comunidad de seres divinos que se aman, se respetan, están felices unos con otros, son productivos y además tienen un montón de poder. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Por qué estamos en esta condición? Pues otra vez Michael Reeves nos rescata y nos dice que Eva y Adán, como portadores de la imagen de Dios, fueron creados para amar y no podían dejar de hacerlo. No podían no amar. Dios no puede no amar. Lo que ocurrió es que invirtieron el amor. Reeves dice que los humanos hemos mantenido la capacidad original de amar, pero ahora de una manera invertida, torcida. Nuestro amor está mal dirigido y pervertido. Creados para amar a Dios, torcimos el amor y lo dirigimos hacia nosotros mismos o a cualquier otra cosa, menos a Dios. A todos les creemos, menos a Dios. Y eso es lo que pasó en el jardín. Eva toma de la fruta por amor a sí misma y sucumbió ante cualquier vestigio de amor que hubiera tenido hacia Dios. El experimento con la primera pareja le dio resultado a Satanás. Consigue lo que sigue consiguiendo de nosotros, que seamos número 1 en nuestras vidas.
Tenemos que saber que el pecado va mucho más allá de la conducta. El orgullo y la ambición de poder que llevó a la desobediencia es el síntoma de algo muy grave que pasó en el corazón de Eva. Ella se convirtió en número uno y mandó a Dios al segundo piso. Y cuando hacemos eso, eventualmente lo sacamos de la casa. Eva y Adán abandonaron su primer amor. Santiago dice en 1:14-15 que cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de sus malos deseos una vez concebidos es el pecado, y el fruto del pecado una vez cometido es la muerte. Muerte espiritual, también muerte física. Los malos deseos consisten en querer ser número uno, lo que necesito, lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Y si no ajustamos nuestra realidad a la palabra de Dios, a los principios de Dios Trino, si no lo colocamos a Él en el primer piso y nos vamos nosotros al segundo, eventualmente sacaremos a Dios del segundo piso y lo arrojaremos a la calle. Y nos quedamos solos con nosotros mismos. Rips dice que nuestro problema no es que nos portamos mal. Nuestro problema es que amamos mal. Jesucristo, por otra parte, nos enseña a amar bien. La obediencia perfecta de Jesucristo tiene un nombre: amor. Esa, queridas hermanas, es la solución final al problema del pecado, el amor. Sin la cruz no podríamos entender la extensión del amor. Para empezar, en la revelación progresiva de Dios lo vemos establecer el pacto mosaico, donde los sacerdotes sacrificaban un cordero sin mancha por los pecados del pueblo. Era una solución temporal en dos sentidos. Por un lado duraba un año y por el otro iba a durar hasta que llegara Jesucristo. O duró hasta que llegó Jesucristo. Porque se han dado cuenta que en 2000 años no han habido sacrificios. Están suspendidos de manera permanente porque el verdadero sacrificio ya ocurrió. Pero Jesucristo resucitó y se convirtió en nuestro perfecto mediador y también en nuestro redentor, es decir, nuestro Salvador. El apóstol del amor nos da la revelación final de Jesucristo. En Apocalipsis 5:2-10 leemos: y vi un ángel poderoso que decía con voz fuerte: ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero no había nadie en el cielo ni en la tierra, ni debajo de ella que pudiera abrirlo y leerlo. Y yo me puse a llorar mucho, pues no se había encontrado a nadie que mereciera abrir el rollo y leer lo que decía. Entonces uno de los ancianos me dijo: deja pues de llorar, que el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Él puede romper los 7 sellos y abrir el rollo. Luego vi un cordero frente al trono, con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces el cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En ese momento, las 4 criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. Todos ellos cantaban una canción nueva al cordero. Tú mereces tomar el rollo, romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste un pueblo para Dios, de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino y sacerdote para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Revelación. ¿Saben qué es lo que más me conmueve de Jesucristo? En Juan 3:16 nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no sabemos de memoria estos versículos. Pero vale la pena reflexionar una vez más. ¿Quién dice que amó al mundo? ¿Quién amó a cada una de nosotras? A cada una de ustedes. ¿Quién me amó a mí? Pues Dios. Dice que Dios amó al mundo. ¿Y cuál fue su solución? Enviar al Hijo a la cruz. El Hijo vino por amor a su Padre, un amor perfecto que culminó en la cruz.
Jesucristo mismo dice que nadie me quita la vida, sino que yo la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Lo leemos en Juan 10:18. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Significó que si tuvo hambre en el desierto, después de sus 40 días de ayuno, pues él aguantó. Si en la debilidad de su cuerpo soñó con un palacio y sirvientes que lo atendieran, se aguantó. Si en la debilidad de su espíritu quiso tener poder para destruir a Satanás, se contuvo. Tenía instrucciones precisas y las cumplió. Se quedó en el segundo piso. Mantuvo a Dios, su Padre, y el nuestro en primer lugar. ¿Y por qué? Porque lo ama, porque nos ama, porque esa es su naturaleza. Juan 1:4-7 dice, primera de Juan, perdón, 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El amor también es revelación. Del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Juan dice en el capítulo 21, luego el ángel me mostró el río de agua que da vida. Era tan brillante como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. A cada lado del río estaba el árbol de la vida. Sus hojas se usan para sanar a todas las naciones. No habrá en la ciudad nada que Dios considere inaceptable. Ahí estará el trono de Dios y del Cordero, y los que sirven a Dios lo adorarán. Verán su rostro, y el nombre de Él estará en la frente de ellos. Nunca más se hará de noche, ni se necesitará la luz de una lámpara o del sol. El Señor Dios les dará su luz y reinará para siempre. Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la novia del Cordero dicen, ven. Que todos los que escuchen también digan, ven. Que todo el que tenga sed y quiera, venga y beba gratis del agua de la vida. El versículo 20 agrega, Jesús, el que da testimonio de que estas palabras son ciertas, dice, sí, vengo pronto. Así sea. Ven, Señor Jesús. Que el generoso amor del Señor Jesús esté con todos.